Buenas noches a todos y todas las oyentes de YSUCA. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Abriendo Puertas, un espacio de reflexión de la realidad nacional producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mi nombre es Luis Aguilar y este día tenemos como invitada, tenemos el honor de tener a Gaby Rivera, que bueno, ella es profesional graduada de nuestra universidad, es comediante o es comedianta, ahí ella nos va a ir dirigiendo por ese rumbo. Se ha presentado a nivel nacional e internacional en varios lados. Ella es proficiente también en lo que son los idiomas, sabe hablar alemán, sabe hablar inglés, pues también tiene proyectos con Alaraca, que tiene que ver con la postura feminista, la postura de reivindicación de los derechos de salud sexual reproductiva. Y bueno, ella, aunque muchas veces muy crítica de la realidad, muy crítica de sí misma, pero realmente tiene un currículum amplio y sobre todo en este día lo que nos ha traído a su presencia a este programa es la comedia en El Salvador, y vamos a abordar también un poco lo de la sátira política. Pues después de esta bienvenida, pues buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. Gracias por la invitación y también un saludo a todas las personas que escuchan YSUCA y este espacio de Abriendo Puertas. Cuando dijiste la graduada UCA, sí, a mí también me caen los correos de que es de graduada UCA, que no sé qué, que somos una comunidad y me voy a unir con mucho gusto. Lo tengo pendiente y lo anuncio aquí en la radio de la universidad, que sí voy a engrosar sus filas como de gente involucrada en haberse graduado de la UCA. Aunque ese hashtag, les digo, no nos favorece, ¿verdad? Perdón que me cambie de tema y hablando de realidad nacional, ese hashtag graduado UCA es alienante para el resto de la población, compañeros y compañeras. Eso no es lo que quiere John Cortina, eso no es lo que quería ninguno de ellos. Sin embargo, creo que ese es un reflejo más de las múltiples burbujas en las que yo considero que nos encontramos como sociedad en este momento y de las cuales, como vos decías, a veces ya no sabe uno, o sea, como que quizás por eso no puede parecer crítica de todo, ¿verdad? Porque no está ni a gusto en su postura. Pues eso es, realmente la UCA lo que nos busca es desarrollar la conciencia crítica no solamente a los que formamos parte de su, eh, pues que somos trabajadores de la UCA o estudiantes de la UCA, sino a la comunidad de oyentes que, digamos, en este caso la radio nos permite esa amplitud, llegar a mucha más gente y salirnos un poquito más de esa burbuja. Muchas Pues gracias entonces por no este espacio. no, te agradecemos mucho. Bienvenida a tu casa nuevamente a la UCA. Que realmente es muy bonito participar de lo que son temas diversos. Y este día nos trae pues la comedia, Gaby. Bueno, si nos puedes explicar más o menos como una coyuntura, ¿qué ha Ay, ay, sido ay. la comedia en El Salvador? ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has visto en el desarrollo de esta, digamos, si se puede, bueno, es que sí, es una profesión poco usual en El Salvador? Sí, yo creo que es una profesión autoproclamada. Aquí, no digo que hayan en otros países sea una profesión que uno se gradúe, pero sin duda aquí en El Salvador sí hemos sido bien autoproclamados comediantes. Y bueno, cuando me preguntabas de qué es la comedia y todo eso, me saltan a la mente tantas cosas porque para mí el salvadoreño, las salvadoreñas y los salvadoreños somos bien como de siempre estar riéndonos hasta donde yo puedo ver, o sea, de siempre estar fregando, de siempre tener un chiste. Yo creo que mucho de eso tiene que estar muy unido a todo el sufrimiento por el que estamos acostumbrados a pasar. Y no digo, ay, cómo sufro, pero sin duda vivimos en un país que incluso en las mejores condiciones no dejaríamos de tener vejaciones como los terremotos y otras cosas, ¿no? Entonces creo que todos crecemos también desarrollando el humor a la par. Y en cuanto a la historia, pues a mí, por ejemplo, recientemente falleció el primo Chomo, que fue
o han habido como muchos comediantes, pero justamente a lo que vos te referís, Luis, es como comediantes de stand-up, y justamente para ubicarnos en esta coyuntura, a partir de 2000, fue en 2014 que en el Teatro Luis Poma, de la mano de Fernando Rodríguez, se desarrolló un taller de stand-up comedy, que quizás para muchas personas ahorita siempre se hace el chiste como de qué está hablando, con qué se come, que no sé por qué lo estoy repitiendo si lo detesto, pero se hace ese chiste como de qué es el stand-up comedy. Y el stand-up comedy, para las personas que nos escuchan, que es en lo que yo me he especializado hasta cierto punto, es ese humor que usted ve que es una persona hablándole al público, así como Adal Ramones, Polo Polo, ahora tenemos referentes más recientes, ¿no? Pero todos crecimos viendo como incluso a Jorge Ortiz de Pinedo, supongo que en algún momento se paraba con un saco y un micrófono a contar chistes. Y la otra cosa que tenemos los comediantes de stand-up es que escribimos nuestros propios chistes. Entonces, definitivamente eso hace que nuestro estilo de comedia, por lo menos, vaya a ser mucho de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, y es ahí es ahí donde yo he estado trabajando junto con otros comediantes salvadoreños. Hemos estado haciendo stand-up comedy, contando nuestras propias historias, y con mucha suerte pues hemos logrado que la gente se ría usualmente cuando está en el público, así que con éxito, afortunadamente. En esto, Gaby, en esta profesión del hacer reír, existe, digamos, formas o expresiones diferentes. ¿Cuál podría ser, digamos, para la audiencia de la radio, una explicación, diferenciar un comediante de un payaso o de un cuentachistes? ¿Cuál sería, digamos, la esencia de cada uno de estos? Qué buena pregunta, Luis. Usualmente, bueno, para mí, para empezar, para la gente, en términos de, digamos que si fuéramos medicinas, en términos de resultados, pues puedes tener los mismos resultados de reírte con un payaso, con un comediante o con un cuentachistes. La diferencia es que un payaso, te digo, ahorita no he tenido el placer de ser payasa o de estudiar eso, pero tienen un acto, usualmente hay un humor físico, usualmente lo puede entender todo el mundo, o sea, los niños, ¿verdad? Especialmente los niños son los que más se divierten. En el caso de un cuentachistes, que es un fenómeno que se da bastante en Colombia, de hecho, cuentacuentos, cuentachistes, son personas que tienen un repertorio de chistes, digámoslo así, igual que yo, pero esos chistes son chistes como de Pepito, o historias, o cosas que no han pasado por ellos, ¿no? Son cosas que solo están contando para hacer reír, y perfecto, y eso requiere muchísimo actuación, muchísima experiencia, muchísimo poder hacer uso de voces, etcétera. Y de ahí estamos los comediantes de stand-up, que si tenemos todas las demás aptitudes que los otros, perfecto, pero nuestra aptitud principal debería ser escribir material original, o sea, escribir nuestros propios chistes sobre nuestras propias cosas o sobre observaciones que hemos hecho, ¿no? del mundo. Perfecto. Es importante para mí aclararlo porque, digamos, incluso tú lo destacabas, bueno, vos lo destacabas para no llegar al tú, vos, sin perder la esencia. Vos lo destacabas, Gaby, que en 2014 se desarrolla esta modalidad del stand-up comedy, pero ya habían otros antecedentes de otros, digamos, personas que hacen reír a los demás en El Salvador. Ahora, en cuanto a referentes internacionales, ¿hay alguna forma ya mencionaste algunos, pero hay algunos referentes que se pueden tomar como profesionales del stand-up o de la comedia? Actualidad. En la actualidad. Por supuesto, bueno, de los primeros que yo vi en español fue Andrés López, bueno, así como digamos, los primeros que vi de la nueva ola, o no sé, cuando yo ya sabía que era el stand-up, ¿verdad? Andrés López, de ahí entendí que el monólogo de Adal Ramones era stand-up comedy, para los que recuerdan, ¿no? El monólogo era hasta cierto punto stand-up, aunque se lo habían escrito varias personas, pero era un monólogo que estaba contando solo. Tenemos ahorita a Franco Escamilla, que, como te repito, Luis, a veces uno no termina de entender la proyección de los artistas porque uno está como en el medio, pero Franco Escamilla sin duda es un referente ya.
Sofía Niño de Rivera, Ricardo Farril. En Estados Unidos hay muchísimos, en México los que te menciono, en Colombia, como te decía, Andrés López, y sin duda por regiones hay muchas personas. Y otro tanto importante que creo que vos y yo lo hablamos fuera del aire es cómo las redes sociales pueden causar que un comediante tenga un gran público, ya sea digitalmente o incluso en su pueblo, pero aún así puede ser que tú no lo conozcas, ¿verdad? Que también es un fenómeno que se puede dar, pero así como grandes referentes, Franca Camilla, Sofía Niño de Rivera, Al Ramones, Liz Pereira, Andrés López. Me quedo corta, son muchísimos. Sí, y en inglés no hay algún tipo, porque hay también como shows o presentaciones de programas, pero no sé si habrá o se podrán identificar comediantes en cuanto al habla inglesa. Ah, claro, no, y de hecho eso es algo que con gusto me gustaría resaltar, pues realmente en inglés hay muchísimos comediantes y y pasa mucho que los comediantes después dirigen cine o después, o sea, los comediantes muchas veces tienen muchas facetas, pues a eso me refiero, y un montón de personas famosas, gringas, pues han sido comediantes o son comediantes, ¿no? Como Tina Fey, Amy Poehler, directores de cine como Judd Apatow, Adam Sandler, no sé, o sea, la mayoría de comedias en inglés están dirigidas o tienen mucha mano de personas que se han dedicado en algún momento a contar sus chistes en público, ¿no? Eh, Así que sin duda es una profesión o un oficio del que a veces muy poca gente sabe, pero que tiene muchísima influencia en otras industrias de entretenimiento, ¿no? Que termina teniendo mucho que decir sobre cómo, por ejemplo, ahorita en Marvel, perdón que me siga saltando de tema, pero ahorita de Marvel y todos conocemos estas películas de los Avengers, que si Thor, que si el Capitán América, hay muchísimos comediantes escribiendo esas películas y sobre todo las últimas, las de Thor Ragnarok, la dirigió alguien que es comediante o que fue comediante de stand-up. Entonces, yo creo que a todas las personas es importante decirles, ¿no? O sea, es importante saber reírse de uno mismo y es importante saber reírse un poco de lo que pasa, ¿no? No tomarse las cosas tan en serio. Sí, no, me imagino. Y en ese sentido, Gaby, ¿cómo? Bueno, ya vimos que es un comediante, quiénes han sido comediantes, pero ¿cómo hacen reír? Digamos, hay diferentes recursos. Está Sin muchas duda. veces el morbo, lo político, el humor blanco, que es la esencia de lo que es esto de hacer stand-up. Pues muy buena pregunta y sin duda hay infinidad de recursos para hacer a las personas reír y también es importante también decir como hay personas que de una forma muy natural, o sea, porque yo he estudiado stand-up hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, sí he estudiado stand-up, sí conozco las herramientas, de pronto he tomado algún taller de escritura, de pronto he tomado taller de actuación, de pronto estoy en una película, de pronto, entonces como que voy haciendo como lo que puedo para poder completarme lo más que pueda, como para poder cada vez darle más a la gente, porque no es lo mismo que tú nunca hayas actuado, no es lo mismo. Entonces, realmente los recursos que existen en el stand-up comedy, ya siendo más puntuales, pero solo quería resaltar que hay personas que no tienen que estudiar esto, hay personas, o sea, hacer reír es algo que los humanos podríamos hacer con muy pocos recursos, sin duda, y es algo que es una respuesta fisiológica, pues involuntaria. Los comediantes de stand-up, lo que hacemos para hacernos reír, cuando usted ve que se para alguien a decir un monólogo, lo que hacemos con tiempo es escribir esos chistes, asegurarnos de que den risa. ¿Cómo te aseguras de que un chiste de risa? Suena muy sencillo, pero solo hay que escribir algo al principio, hay que hacer como una premisa, ¿no? Hay que escribir una historia y después darle vuelta. Sé que suena muy sencillo, pero nosotros nos aseguramos de que cualquier historia que contemos tenga ese twist que les termine dando risa, ¿no? Ese juego que al público le dé risa y como vos bien mencionabas, también nos apoyamos mucho de temas que a las personas ya sabemos que les van a dar risa. O sea, es una de las cosas que nos apoyamos los comediantes. Ah, voy a hablar de cosas que yo sé que a los demás le incomodan, que yo dijera, ay, soy gorda, ay, soy fea, ay, soy fracasada. Y le voy a decir una cosa, uno como comediante
sabe que eso no es cierto, pero sabe que alguna vez se ha sentido así y trata de conectar con las personas como, ay, si todos nos hemos sentido así. Entonces, cuando vos decís de temas de política, también uno sabe que le puede dar risa a la gente de la coyuntura, ¿no? Y aparte los políticos nos regalan el humor, o sea, últimamente, y no lo digo solo en El Salvador, lo digo a nivel internacional, se escribe sola la comedia, o sea, y supongo que así ha sido siempre. Y ahorita nos queremos enfocar en eso, pero todas las cosas que pasan en nuestra política parecen de ventaneando, pues nos están haciendo el trabajo, pero los comediantes hacemos eso, prepararnos, escribir chistes, y como tú mencionabas, saber qué temas tocar, qué cosas están ahorita pegando. Pasa mucho que los comediantes hacemos uso de lo que ya sabemos que está dando risa, pues cuando salía la niña Lilian, había gente que hablaba de la niña Lilian. Cuando sale una canción chistosa, hablan de la canción chistosa. Cuando hace algo algún diputado, hablamos del diputado. O sea, vamos viendo qué es lo que la gente tiene en el inconsciente, ¿no? Común, o en colectivo. Justo, yo quería abordar eso porque justo lo último que decías. Vos sos, además de comediante, sos psicóloga. ¿Cómo has logrado conectar, digamos, esa parte de, por ejemplo, Freud tiene unos escritos acerca del chiste, del inconsciente? ¿Cómo se conecta eso, ese twist que decís vos? Y sé que no es una pregunta sencilla de contestar, pero ¿cómo has logrado conectar tu profesión y lo que sabes de tu profesión con esos procesos mentales que existen con el desarrollo de tu ejercicio de comediante? ¿Existe algo o es realmente a lo que caiga, Gaby? Fíjese, yo veo a usted ahorita, Luis. Fíjate, Luis, que para empezar, esto es anecdótico. De hecho, en el 2017 me cayó el 20 que habían demasiados psicólogos comediantes en mi entorno. Y yo decía, yo tengo un montón de amigos que son psicólogos y comediantes en Costa Rica, en México, en Colombia. De hecho, quizás yo me he quedado pensando como, hay que investigar por qué somos, cómo terminamos en esto. Pero bueno, en cuanto a mi quehacer psicológico, quizás no me he dado a la tarea, como está muy de moda en estos días y sería de muy provecho para mí, de analizar qué es lo que he utilizado y qué es lo que no. Pero en palabras sencillas, o sea, mi oficio es hablar y hablar carburo, por no decir otra palabra. Pero yo he aprendido que, y es entre más. Parece que se nos ha cortado la señal, Gaby. Estamos abriendo puertas, que algo ha pasado con la señal, que se nos ha cortado momentáneamente. Estamos hablando de la comedia en El Salvador. Estamos con Gaby Rivera y estamos esperando que la conexión se establezca nuevamente. Gaby, ¿estás por ahí? ¿Me logras escuchar? Que no te logramos oír en este momento. Gaby. Como decía, estamos hablando del quehacer de la comedia en El Salvador, quiénes han sido comediantes, cómo hacer la comedia en El Salvador, y estamos desarrollándolo, esta plática con Gaby Rivera. Estamos esperando a que continuemos con esta bonita entrevista. Hemos revisado quiénes han sido los comediantes en El Salvador, qué es lo que hace un comediante en El Salvador y cómo son los recursos que utilizan los comediantes estandoperos para hacer reír.